Bueno, además de ser el Día de la Madre, tal vez unos celebran más que otros, hemos comenzado el mes de mayo. Y este mes de mayo se caracteriza por varias cuestiones. Bueno, algunos empezamos a notar que ha llegado realmente la primavera, las temperaturas empiezan a ser más altas como hoy, los días más largos. Además, el final del curso está cerca para los estudiantes y por lo tanto las vacaciones, no solo para los estudiantes, sino la mayor parte de las personas en nuestro país toman vacaciones durante los meses de verano y están a la vuelta de la esquina. Y en general las personas consideran el mes de mayo como un buen mes. Solo hay dos cosas que pueden estropear el mes de mayo: las alergias, ¿verdad? Y los impuestos. Porque en el mes de mayo es cuando tradicionalmente comienza la campaña de la declaración de la renta. Es en mayo cuando tienes la posibilidad de pedir cita para que te aclaren dudas. Es en mayo cuando comienza la presentación de la declaración de la renta presencial, aunque los madrugadores tecnológicos ya pueden presentarla desde abril y los tardones se van a esperar a junio, hasta prácticamente el último día. Pero es en mayo cuando la mayor parte de la gente está pensando en la declaración de la renta y presenta la declaración de la renta. En otras palabras, se rinde cuentas al fisco sobre los ingresos obtenidos durante el año anterior. Y es precisamente en este mes de mayo cuando vamos a ver un pasaje en las Escrituras que trata sobre los impuestos. Y no es que lo hayamos planeado así, ni nos llevemos comisión por parte de Montoro, el ministro de Hacienda, sino que en nuestro estudio sistemático y expositivo de Marcos llegamos a un pasaje que precisamente trata sobre este tema. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, os invito a abrir vuestras Biblias y vamos a hacernos esta pregunta: ¿hay que pagar impuestos? ¿Hay que pagar impuestos? Y la respuesta no la va a dar el ministro de Hacienda, ni la legislación vigente, sino que el mismo Señor Jesucristo va a responder a esta pregunta, donde vamos a ver en este pasaje la encrucijada de los impuestos. La encrucijada de los impuestos. Marcos capítulo 12 comienza diciendo en el versículo 13: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra, y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Amén. ¿Hay que pagar impuestos? Sí. Muy bien, ya podemos irnos. Ha sido el mensaje más corto en la historia de esta iglesia. Pero vamos a ver desde la palabra cuál es realmente la convicción y por qué hay que pagar impuestos. Esto lo observamos en los versículos 13 al 15 en su primera parte. Y lo primero que encontramos en este pasaje, en el versículo 13, son las personas que van a hacer esta capciosa pregunta sobre los impuestos y sus intenciones verdaderas. ¿Quiénes son las personas que van a hacer esta pregunta capciosa sobre los impuestos? Versículo 13, primera parte, fijémonos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Algunos de los fariseos. Esta expresión quiere decir algunos miembros seleccionados de entre los fariseos. De hecho, en Mateo 22, 16, el pasaje paralelo que relata este mismo episodio describe con más exactitud que eran discípulos de los fariseos, es decir, algunos de los alumnos de los fariseos. Probablemente estaban intentando de que Jesús no reconociese a primera vista a sus enemigos con los que ya había tenido varios enfrentamientos por diversas preguntas. Además, en el otro pasaje paralelo que relata este episodio, en Lucas 20:20,
se les describe como espías. No solo eran discípulos, sino que eran espías. Encubiertamente van a tratar de hacer esta capciosa pregunta. Pero no iban solo los discípulos de los fariseos. Fijémonos que en su misión les acompañan los herodianos. Y mientras los fariseos representaban el poder religioso de la época, los herodianos representaban al poder político. Los herodianos eran simpatizantes, partidarios, seguidores de Herodes Antipas. De ahí su nombre, herodianos. Herodes el tetrarca, el gobernador de Perea y Galilea. Y la única otra ocasión en la que encontramos estos dos grupos, fariseos y herodianos, juntos, es en Marcos 3:6. Y les encontramos ya en ese pasaje tramando en contra de Jesús. Dice Marcos 3:6. Comenzaron a tramar en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. ¿Con qué intención habían sido enviados los fariseos herodianos? El contexto lo deja claro, pero el versículo 13 explícitamente nos dice, fijémonos en nuestras Biblias, para sorprenderle en alguna palabra. No habían sido enviados con buenas intenciones. Su intención era encontrar algo por lo que acusarle. La pregunta que le van a realizar no es genuina. No tienen verdadero interés en la respuesta, sino que buscan una excusa para llevar a cabo su plan predeterminado de destruirle independientemente de cuál fuese su respuesta. De hecho, observamos el pasaje que dice, para sorprenderle en alguna palabra. Ese para sorprenderle significa literalmente, traducción de idioma más coloquial hoy en día, para pillarle, para cazarle. Es más, literalmente esa palabra se utilizaba en aquella época para describir la caza o captura de animales salvajes con red o trampa. Están en una cacería. Están tratando de cazar a Jesús que caiga en su trampa. Pretenden capturarle por sus palabras, fijémonos, para sorprenderle en alguna palabra, para capturarle en alguna palabra. Es decir, encontrar una prueba verbal para justificar la sentencia que ya habían emitido antes del juicio y antes del veredicto. No era una buena intención, ¿no es cierto? Ahora, una vez que hemos visto quiénes son estas personas y cuáles son sus intenciones, observemos que vemos su pregunta, su capciosa pregunta. Y en primer lugar hacen un planteamiento preliminar a su pregunta. Plantean su pregunta. Versículo 14, fijémonos. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. No hemos llegado a la pregunta todavía, están preparando la pregunta, son los preliminares. Justo lo contrario de lo que pretendían. Con estas palabras dan la impresión de que aprecian, de que reconocen a Jesús. Están afirmando que Jesús es honesto, que es verdadero, que es transparente. Y es cierto, esta definición describe perfectamente a Jesús, pero ellos no estaban siendo sinceros. Todo lo que pretendían era alardearle para pillarle en alguna palabra con la guardia bajada. Así que continúan adulando a Jesús. Primero su carácter. Sabemos que eres veraz. Pero ahora adulan sus acciones. Segunda parte del versículo 14. No buscas el favor de nadie. Eres imparcial. Enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús no era indiferente a las personas, pero sí a su influencia. No buscaba agradar a la gente o no actuaba por lo que otros pensaran de él. Jesús no era parcial, basado en la apariencia, la posición, el poder o la riqueza de las personas. Es decir, no mostraba ningún tipo de favoritismo. Además, Jesús enseñaba de acuerdo a los caminos de Dios y su enseñanza se basaba en la verdad. Su enseñanza era la verdad. Todo lo que están diciendo es 100% cierto. Dan la apariencia de que además fuese sincero, lo cual no es real. Estaban siendo hipócritas. Ellos están diciendo, tú que eres una persona honesta, tú que eres sincero, tú que eres imparcial,
tú que no muestras favoritismo, tú que eres veraz, seguro que nos vas a contestar correctamente a esta pregunta que tanto nos interesa. Mentira. Están tratando de cazar a Jesús. Malintencionadamente le adulan para pillarle. Finalmente, después de toda esta adulación, llega la pregunta. Final del versículo 14, principio del 15. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? De hecho, son dos preguntas en una. La primera pregunta, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Y ellos comienzan la pregunta diciendo, ¿es lícito? Está enfatizando que la respuesta que están esperando debería ser en consonancia con la ley. Pero la manera en la que lo expresan no están diciendo con la ley romana de los impuestos vigentes en ese momento, sino con la ley judía, es decir, con la Torá, con la palabra de Dios. En otras palabras, están diciendo, ¿es legal conforme a la Torá? ¿Está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios? ¿Está permitido o no por la ley de Dios? Ellos están ya enunciando la pregunta de una manera capciosa, malintencionada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios había establecido que estaban bajo una teocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios era el rey y gobernante. Y cuando los judíos estaban por entrar en la tierra prometida, ¿qué hicieron? Se olvidaron de la ley de Dios, abandonaron la teocracia, quisieron ser como el resto de las naciones y pidieron un rey como el resto de los pueblos. Dios mismo les prohibió tener un rey extranjero, como vemos en Deuteronomio 17, 14 al 17. Así que lo que están haciendo aquí con su conocimiento de la ley, están poniendo en duda que fuese lícito pagar tributo al César, porque están diciendo, ¿es lícito pagar impuesto al César? ¿Es lícito conforme a la Torá, que dice que Dios es nuestro gobernador, que dice que no podemos tener un rey extranjero, que César le paguemos tributo? Ese pagar da a entender que esos pagos no eran voluntarios, sino obligatorios. Y ese pagar no era requerido por la ley divina, según ellos en la Torá, sino por la ley humana. Este tributo al César conllevaba un pago anual del impuesto al gobernador romano de la región. Y ese pago del impuesto iba directamente a las arcas y al tesoro del imperio romano. Ese pago del tributo al César del que están hablando concretamente, porque había varios impuestos, se había establecido en el año 6 a.C., primero en Judea, pero después se extendió a otros lugares de gobernación romana. Pero este impuesto no había dejado a nadie indiferente. En el mismo año que se estableció, hubo una revuelta y levantamiento civil de los judíos contra los romanos. De hecho, Hechos 5:37 nos habla del mismo. Y no solo en aquel tiempo había generado tal animadversión, sino que en ese momento en el que están haciendo la pregunta, todavía había una gran revuelta social, era muy impopular entre los judíos. Especialmente por una razón, porque no grababa las posesiones ni los ingresos, sino las personas. Era lo que se conocía como el census, el censo. Y realizaban el censo para cobrar a todos los que estaban viviendo en ese lugar del imperio. Y este impuesto gravaba a las personas, es decir, si tenías vida, tenías que pagar 1 denario al año por persona, independientemente que tuvieses algún tipo de ingreso o no. 1 denario era la paga de un día completo de trabajo, tanto para un soldado romano como para un jornalero judío. Era un dinero significativo porque los jornaleros ni siquiera trabajaban todos los días, por lo tanto no cobraban todos los días. Ahora, lo que hacía este impuesto aún más odioso que el resto es que daba a entender, implicaba que pertenecían al César.
en lugar de a Dios. ¿Por qué? Por ser solo persona y por vivir en este territorio. Tengo que pagarle tributo al César. Estaba dando a entender que le pertenecían al César. Ante esta situación y entendiendo un poco más del contexto de este impuesto en ese tiempo, llega la segunda pregunta que le pone en la encrucijada a Jesús. Fijémonos, versículo 15, primera parte. ¿Pagaremos o no pagaremos? ¿Qué vamos a hacer? Primero buscaban encontrar algo con lo que acusar a Jesús ante los gobernantes actuales. Fijémonos, entendiendo qué estaba pasando en el trasfondo de esa época, si Jesús decía que no, sería considerado un rebelde por los gobernantes que cobraban el impuesto. Sería acusado de sedición, de rebelión, lo cual ya había sucedido a causa de este impuesto en el siglo VI antes de Cristo. Sería considerado como Judas, el fundador de los celotes, que había liderado esa revuelta del año 6 antes de Cristo por esta misma razón del impuesto. De hecho, Lucas 20:20, en el pasaje paralelo, afirma claramente lo que buscaban estas personas con esta pregunta. Sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Pero no solo buscaban entregarle al gobernador, sino que además trataban de desacreditarle ante el pueblo que le aclamaba. Porque si contestaba que sí, tenía que pagar impuestos, Jesús se volvería impopular entre las multitudes. Lo entendemos perfectamente, no solo en aquel tiempo. Cualquier persona, cualquier gobernante que quiere salir elegido como presidente del gobierno, no sube los impuestos en el año de las elecciones. Intenta bajarlos. Y trata de evitar hacer el trabajo sucio, que ya lo hará otro si sale, o ya lo haremos cuando se pueda. Jesús sería muy impopular si dijese sí, hay que pagar impuestos. No solo por esa razón, sino que si realmente era el Mesías, el esperado por el pueblo de Dios, el enviado de Dios, ¿iba a ser para someterse aún más con los impuestos a un gobierno opresor ilegítimo? Que habían conquistado su tierra, que ahora encima les hacían pagar impuestos por solo ser personas que vivían ahí. Le habían puesto a Jesús en una encrucijada, en una trampa, aparentemente imposible de escapar. Si dice que sí, las multitudes se le volverían en contra. Si dice que no, ya sería una causa de acusación pública para arrestarle por sedición y rebeldía. Hoy en día, muchos se siguen haciendo la misma pregunta. El contexto ha variado, ¿verdad? Vivimos en otro siglo, con otros gobernantes, con otras monedas, ya no utilizamos denarios. Pero la pregunta sigue estando vigente. ¿Hemos de pagar impuestos? Es más, esta pregunta tiene varias ramificaciones a la luz también de este pasaje, que son actuales. ¿Hemos de pagar impuestos a un sistema que parece corrupto? ¿Hemos de pagar impuestos donde no hay justicia y se usan esos impuestos para cuestiones que no son las adecuadas? Somos bombardeados a menudo en las noticias por políticos corruptos que meten la mano en las arcas públicas y usan los impuestos para su propio beneficio personal. Y hay gente que dice, hombre, yo no voy a pagar impuestos, mira, voy a pagar impuestos para que estas personas se enriquezcan y encima la mayoría se escapa sin ningún tipo de problema. Recordemos algunos casos, los más mediáticos últimamente. Y vamos a poner de ejemplo uno de los dos partidos mayoritarios para que nadie piense que esto solo pasa en un lado. El caso de los ERE en Andalucía, cuando el dinero público que debía de ir para ayudas a personas en paro y formación, presuntamente, en cambio acabó en los bolsillos de los políticos que los manejaban o en personas que ellos les dieron el dinero bajo la tapadera de la ayuda a los parados. O el caso Bárcenas, la supuesta caja B del Partido Popular, cuando presuntamente están investigando si defraudó impuestos los mismos que manejan los impuestos de todos. Parece injusto, ¿no es así? Humanamente hablando, parece una buena razón para no pagar impuestos.
para escaquearte siempre que puedas. Y además hemos de añadir algo más. Y todavía nos vamos a quedar cortos. No solo los que lo administran los usan mal, sino los que más tienen son los que tratan de evadir el pago y al final son los que menos pagan, parece. ¿Cuántos casos de futbolistas que ganan millones y millones de euros han salido recientemente en los periódicos porque supuestamente han evadido impuestos en paraísos fiscales? Mismamente, los dos que son considerados por la mayoría los mejores jugadores del mundo en la actualidad han tenido problemas con la hacienda pública y han tenido que llegar a pactos pagando lo que supuestamente defraudaron y más por la multa y por los cargos que tenían que hacer. ¿Qué decir de las grandes empresas tecnológicas que parece que no declaran sus beneficios o todos sus beneficios en el país que los obtienen, sino que buscan triquiñuelas legales para pagar mucho menos en otros países? Todos hemos oído esto alguna vez, ¿no es así? Parece que vivimos en esa situación. Una situación de injusticia, sí, lejana en el tiempo y en la cultura de las circunstancias de Jesús, pero cercana en el fondo y similar en el tema de la supuesta injusticia en los impuestos. Entonces, ¿acaso no pagaremos impuestos porque son injustos? ¿O nos parecen injustos? ¿Acaso que otros no paguen nos justifica para que nosotros no paguemos? ¿Es lícito, acaso, defraudar a los defraudadores? ¿A un sistema corrupto? ¿O acaso, poniendo el tinte pseudo-espiritual que trataban de poner los religiosos de esa época, ya que Dios es nuestro Rey y Señor y le demos devoción, entonces solo hemos de ofrendarle a Él y no hemos de pagar en el país en el que vivimos los impuestos? Estas preguntas están en el aire y hay debates, incluso en el mundo evangélico. Si te metes en internet y lees algunos blogs y lees algunas entradas de chats. La pregunta es esta: ¿hemos de pagar o no hemos de pagar impuestos? Es la pregunta que le hacen a Jesús y hoy está todavía vigente. Es la encrucijada de los impuestos. Le ponen en una encrucijada. Ahora, para contestar a esta pregunta hemos de considerar en segundo lugar la respuesta sobre los impuestos. Y vamos a ver en los versículos 15, en su segunda parte y hasta el 17, la clara respuesta sobre los impuestos. La clara respuesta sobre los impuestos. Y es el mismo Jesús el que va a responder. Por lo cual no hay margen para el error. Lo que diga es verdad y es lo que hemos de seguir. Jesús lo primero que hace en su respuesta es reconocer la hipocresía de sus interrogadores. Fijémonos, versículo 15. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Jesús enseguida se da cuenta de la hipocresía de los discípulos de los fariseos y los herodianos. Trataban de adularle para pillarle con la guardia bajada. Jesús, de hecho, añade algo más. En Mateo 22, 18 dice que fue consciente de su malicia y en Lucas 20, 23 de su astucia. Malicia, astucia, hipocresía, poniéndole a prueba. Jesús entendió desde el primer momento que sus palabras no eran sinceras. Ya tenían su propia respuesta. Y de hecho actuaban de acuerdo a su propia respuesta. Los fariseos se negaban a pagar este impuesto y trataban de justificarlo desde la Torá, diciendo que César, ya que era un rey extranjero, y Deuteronomio 17 prohibía reyes extranjeros, ellos no estaban dispuestos a pagar ese impuesto. Ahora, no solo los fariseos tenían su respuesta, sino los herodianos, porque los herodianos estaban a favor del pago de ese impuesto, porque eran los mismos herodianos los que tenían que cobrarlo, porque eran parte del partido del gobernador encargado de recolectar esos impuestos. Así que ni entre ellos mismos estaban de acuerdo en la respuesta. Totalmente capciosa pregunta, y Jesús les va a dar una clara respuesta, pero antes les dice: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Jesús les hace saber que es consciente de sus malas intenciones. Es más, en nuestro pasaje
nos dice, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo. Pero en el pasaje paralelo de Mateo 22, 18, les llamó directamente hipócritas. Les confrontó con su hipocresía. Ahora, Jesús, después de reconocer la hipocresía de sus interrogadores, les va a responder. Y les va a responder con una pregunta. Una pregunta sobre el tema. Pero antes de la pregunta, les pide algo. Versículo 15. Traedme un denario para verlo. El denario era la moneda común en aquel tiempo. Una moneda de plata acuñada por el gobernador de la zona bajo la autoridad del emperador romano. Como hemos dicho, equivalía a la paga de un día de trabajo. Y Jesús pide un denario, concretamente dice el texto, para verlo. No porque nunca lo hubiera visto antes, sino porque por medio de esa moneda iba a ilustrar su contestación. Sus interrogadores le traen el denario. Pero es muy interesante que la gente, generalmente los judíos, no llevaban un denario encima. Y no lo llevaban especialmente por su odio nacionalista hacia los romanos. Y no solo eso, sino porque los judíos también pensaban que de algún modo era una causa de idolatría al llevar este denario en sus bolsillos. Ahora, buscan un denario, lo encuentran probablemente de los cambistas y mercaderes del templo y lo traen. Y cuando lo traen, Jesús les hace la pregunta, versículo 16, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos contestan enseguida. Ellos le dijeron, del César. Aquí nos añade algo más. Los denarios llevaban una imagen e inscripción. De hecho es común. Nosotros como país, España tiene una larga historia de monedas, ¿verdad? Todavía se usa, aun cuando se pasó al euro, se dejó la peseta, los 5 céntimos, los 25 céntimos, las 100 pesetas, ¿verdad? Las 500 pesetas. Tenemos una historia de monedas en España. Cuando se pasó al oro se mantienen las monedas y observamos que también tienen una imagen e inscripción. De hecho, si tomas una moneda de 1 euro, una moneda de 2 euros, la mayor parte de ellas todavía tiene la imagen del rey Juan Carlos y algunas se están actualizando con el nuevo rey Felipe. Entonces, toma esta moneda y les pregunta, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos le contestan, era fácil, del César. Los denarios llevaban la imagen e inscripción del César. Y en aquel tiempo lo más normal es que apareciese la imagen de César Tiberio, el hijo de Augusto César. Era hijo adoptado de Augusto César, que por cierto había sido deificado. Y por eso en el anverso, la imagen de César Tiberio aparecía junto a una inscripción que decía, Tiberio César Augusto, el hijo del divino Augusto César. Y en el reverso decía, pontífice máximo, o sumo sacerdote. Es por esta razón, por la deificación de Augusto César, y por colocar a los césares como pontífices máximos, que los judíos se negaban a llevar incluso denarios en su bolsillo porque pensaban que era idolatría. No querían romper el segundo mandamiento que encontramos en Éxodo 24, o así trataban de justificar su supuesto fraude fiscal. Así que tras reconocer su hipocresía y tras hacerle esa pregunta, que ellos contestan de inmediato, Jesús va a zanjar el asunto en el versículo 17. Fijémonos. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. ¿Qué es lo primero que les dice Jesús? Fijémonos, primera parte del versículo 17. Dad al César lo que es del César. La sencillez de su respuesta no ha de pasar por alto la profundidad de sus palabras. El verbo dar significa rendir. Quiere decir pagar algo que es debido. Se podría traducir de esta manera. Rendir al César lo que es de él. En otras palabras, devolver al César lo que es de él. ¿Qué está diciendo Jesús? Estaba diciendo que el uso de esa moneda proclamaba su obligación con el gobierno que la representaba y la acuñaba. Ellos eran los que estaban gobernando en ese tiempo.
Y la moneda lo mostraba, porque era lo que utilizaban. Y ellos lo usaban para sus pagos, aunque odiaban tanto esa moneda, la recibían como cobro y era la que utilizaban para comprar. Y ahí ponía claramente que el gobierno actual en esa región era el del César, por eso tenía el derecho y el privilegio de acuñar monedas. La Biblia nos habla que el gobierno civil es una institución de Dios. En todo momento. Fijémonos, vayamos por un momento a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vemos en Romanos capítulo 13 que dice la Biblia acerca de las autoridades. Y empezando en el versículo 1 afirma: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Qué dice este pasaje? Paremos ahí por un momento. Sométase, póngase debajo de el gobierno de las autoridades. En este caso son las autoridades que gobiernan, las autoridades civiles. Pero lo mismo se aplicaría por extensión a otros pasajes de la Biblia que hablan de distintas autoridades en distintos ámbitos de la vida. Pero aquí está hablando de autoridades civiles. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de someternos? Fijémonos, toda persona. Aquí no hay excepción. Versículo 1 continúa diciendo: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Toda autoridad viene de Dios. Y si existe es porque Dios las ha constituido. No solo porque las ha permitido, sino porque las ha establecido y constituido. Por consiguiente, versículo 2, el que se resiste a la autoridad se opone a lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen a lo que Dios ha ordenado recibirán condenación por oponerse a lo que Dios ha ordenado. No estás rebelándote contra la autoridad. Te estás rebelando contra Dios. Porque es Dios el que ha puesto esa autoridad. Cada vez que una persona se rebela contra el gobierno civil de una nación, por muy injusto que sea, se está rebelando en contra de Dios. Cada vez que una persona se rebela por extensión a las distintas autoridades que Dios ha establecido en las relaciones, tanto en la iglesia, como en el hogar, como en la familia, no se está rebelando ni oponiendo a aquellos que tienen esa autoridad delegada. Se están rebelando y oponiendo a Dios mismo. Y van a ser condenados por ello y juzgados por Dios. Pero fijémonos, ahí no acaba el pasaje. Después de decir que hemos de temerles si hacemos el mal y si hacemos el bien no, y que llevan la espada por algo, saltemos al versículo 6 de Romanos 13, dice: pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Fijémonos, que Dios haya puesto autoridades civiles conlleva que hay que pagar impuestos. Y los gobernadores y las autoridades son servidores de Dios. Y por lo tanto el versículo 7 concluye rotundamente: pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. No es una opción pagar impuestos. Es una obligación divina. Pagad a todos lo que debáis. Y aquí dice: al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Cuando no estamos dispuestos a someternos a la autoridad, y cuando no estamos dispuestos a someternos a la autoridad en esta delegación que tienen del cobro de impuestos y tributos, nos estamos rebelando contra Dios. No pienses en el ministro de Hacienda.
No pienses en el gobierno actual o en el siguiente o en el anterior. No pienses en los que defraudan y parece que les va bien. No pienses en la injusticia que tal vez hay en los que manejan impuestos. No pienses en los defraudadores que usan esos impuestos para su propio beneficio desde el gobierno. No pienses si es justo o injusto el porcentaje que toca pagar según la legislación vigente. Cada uno puede tener su opinión al respecto. Podemos debatir, podemos hablar, es un buen tema, con un café, en los bares se habla en esta época. No hay nada de malo en tener una opinión acerca de ello. Ahora, cuando llega el momento de pagar impuestos, el debate se acabó. Porque Dios dice que hemos de pagar impuestos como si le pagásemos a Él mismo, porque Él ha establecido esas autoridades. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Marcos, capítulo 12. Jesús les dice, dad, es decir, rendir, devolver obligadamente al César lo que es del César. ¿Por qué era del César? Porque el César había sido constituido por Dios. Lo hemos visto en Romanos 13. Y ellos, de hecho, se estaban favoreciendo el gobierno de los romanos en muchos ámbitos. Los romanos daban seguridad ciudadana provista por los soldados romanos. Los romanos establecían y cuidaban las calzadas romanas que daban lugar al comercio romano, del cual muchos vivían y del cual muchos se beneficiaban, entre otros muchos beneficios. Era imposible darle una áurea espiritualidad a no pagar impuestos, ya que si no pagasen, estarían robando al César y finalmente desobedeciendo a Dios. Pero ahí no queda la respuesta de Jesús. Fijémonos, segunda parte del versículo 17. Añade, y a Dios lo que es de Dios. No había esa dicotomía que ellos tratan de presentar de o César o Dios, o la ley romana o el Pentateuco, ¿no? Aquí dice, a Dios lo que es de Dios. Su obligación de los impuestos al César no les eximía de sus obligaciones a Dios, ni viceversa. Sí, primero nos debemos a Dios. Hemos de darle honor a Dios antes que a los hombres. Hemos de dar gloria a Dios. Hemos de obedecer a Dios. Pero siempre que el gobierno no nos prohíba algo que Dios manda, o nos mande algo que Dios prohíbe, hemos de someternos al gobierno porque está puesto por Dios y estamos obedeciendo a Dios. Nada de esto les eximía de su obligación de pagar impuestos. Ahora, fijémonos los que vinieron a hacer esta pregunta. ¡Qué hipócritas! No solo por el planteamiento que Jesús enseguida discernió y vio que estaban tratando de cazarle con un animal salvaje, poniéndole una trampa, sino además porque si vemos lo que hacían ellos, ni le rendían a Dios lo que era de Dios, ni al César lo que era del César. ¡Qué hipocresía! No solo en sus palabras, sino en sus acciones. El mismo Señor Jesucristo les tuvo que confrontar con su hipocresía cuando en Marcos 7, capítulo 6, les dijo a los religiosos, los fariseos que están aquí también representados en Marcos 12. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No estaban dándole a Dios lo que es de Dios. Externamente sí, pero no realmente de corazón. Tal vez incluso alguno tenía buenas intenciones, pero no lo hacía conforme a la palabra de Dios. Y si hacemos algo para Dios con buenas intenciones, pero está equivocado porque no es de acuerdo a la palabra de Dios, estamos equivocados y no estamos rindiendo culto a Dios como Él merece y Él ha establecido. ¿Qué decir del César lo que es del César? Se negaban a pagar este impuesto. Así que ante esta respuesta, ¿cuál fue su reacción? Final del versículo 17. Maravilla, se maravillaban. Ahora, yo según leí este pasaje, la primera vez, esta semana, el versículo 17, pensé,
son las multitudes las que se maravillaban, ¿verdad? Se debieron quedar boquiabiertos. ¿Qué respuesta dio Jesús? Pero realmente, investigando y viendo, observé que según los pasajes paralelos, que están aún más claros que este, no son las multitudes las que se maravillan, son los discípulos de los fariseos y los herodianos los que se maravillaron. De hecho, dice este verbo maravillar, aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento, y es un verbo que se traduce como maravillarse reticentemente, o maravillarse a mala gana, o a regañadientes, o con poco entusiasmo. Eran los propios que hicieron la pregunta, se maravillaron, pero a regañadientes. No iban a dejar ver su maravilla delante de las multitudes. De hecho, Lucas 20:26 añade que callaron, y Mateo 22:22 que se fueron. No solo Jesús había escapado de la encrucijada de los impuestos, sino que había aportado luz al tema de una forma magistral. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús? Jesús, con su respuesta, claramente enseña que pagar impuestos a un gobierno secular, sea más justo o más injusto, o incluso corrupto, o incluso humanamente hablando ilegítimo, es una obligación inexcusable y a la vez es compatible con nuestra devoción y obligaciones a Dios. Precisamente es por eso, porque somos seguidores de Dios. Somos sus hijos por medio de Cristo Jesús, que queremos obedecer a Dios en cada ámbito de nuestras vidas, no por obligación, sino por gratitud, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados por medio de Cristo. Hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido justificados atribuyéndose a nosotros, indignos pecadores, la justicia perfecta de Cristo. Ahora tenemos una nueva vida en Él, una nueva esperanza. Esperamos su regreso por nosotros, y si no, que Él nos lleve a su presencia. Esperamos inmerecidamente disfrutar del cielo y de los cielos nuevos y de la tierra nueva por la eternidad, de un gobierno justo, de un lugar donde no hay más pecado, con nuestro Señor, con nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo eso lo hemos recibido de gracia. Y si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido y creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no te preocupes de los impuestos. Este no es el tema principal. El tema principal es que te reconcilies con Dios. Y a raíz de esa reconciliación, tú desees agradar a Dios. Y entonces, conforme a lo que la Biblia enseña, quieras realmente obedecerle, fruto de tu amor y gratitud a Él. Y es ahí donde estamos, los que aquí presentes hemos sido salvos. Entendemos que nuestra obligación de pagar impuestos no es una obligación humana, sino que es una obligación divina. Como congregación, en el proceso de construcción de este edificio que ahora estamos ocupando en su primera fase, siempre hemos dejado claro desde el principio con cada persona que ha pasado por aquí que queríamos facturas. ¿Qué quiere decir esto? Yo hace unos años era bastante ingenuo con esto y no entendía qué era. ¿Te hago factura o no te hago factura? Factura significa que declaramos el IVA. Tanto el que recibe los servicios pagas el IVA, es decir, un 21% más de lo que te están haciendo, y el que realiza los servicios tiene que declarar ese beneficio porque hay una factura entre medias y hay una justificación y ya no puede ponerlo debajo de la mesa y evadirlo. Así que una y otra vez, cuando venía un nuevo facturador, y Vilma está ahí de testigo en cuántas ocasiones hemos enfrentado esto, nos preguntaban, bueno, ¿necesitáis factura? Sí, sí. Bueno, ¿con IVA o sin IVA? No, con IVA. Así que de esta forma empezamos la construcción y el IVA estaba al 16%. Al poco, que era época de crisis, se subió al 18%. Después hubo una nueva subida, todo durante la construcción, al 21%. Una quinta parte de los fondos que Dios ha provisto para levantar este edificio hasta este punto han ido a pagar impuestos justamente porque queremos dar gloria a Dios. Miles,
cientos de miles de euros que se ha contribuido con la parte que nos corresponde a la sociedad. Ahora, no hace falta que sean grandes cantidades. Tengo que hacer lo mismo con pequeñas cantidades. ¿Cuántas veces has ido a un taller y te han preguntado si necesitas factura? Detrás de eso está no pagar impuestos. Yo recuerdo que iba a un taller hace años, entendía muy bien los coches, era un poco granuja, pero dejaba bien los coches. Y siempre me daba como un presupuesto, y ahora mirando hacia atrás y revisando facturas, siempre el presupuesto, siempre el presupuesto. Y luego siempre preguntaba, bueno, ¿necesitas factura? Yo, no, ¿para qué? En total, no lo desgrababa, no sabía qué significaba eso. En el momento que me di cuenta de que era para no pagar impuestos, y entendí mi obligación de pagar el IVA, le empecé a pedir la factura. Y en más de una ocasión se negaba a hacerme factura. Solo si era más de una cantidad. Bueno, lo llevé ahí unas cuantas veces, y finalmente cuando se negaba a hacer factura, pues me llevé el coche a otro taller donde sí me hacían factura. No solo en los talleres. ¿Cuántas veces has hecho una reparación en casa y no te han dado factura? O si tú trabajas y tienes una empresa, eres autónomo, ¿cuántas veces no haces facturas? Eso es desobedecer a Dios. Porque Él nos dice que hemos de pagar impuestos conforme a lo que está establecido. Como hijos de Dios hemos de obedecer a las autoridades y parte de esta obediencia es pagar impuestos de acuerdo a lo establecido. Esta semana consultaba los impuestos que tenemos en España. No sé si alguna vez has pensado en esto. ¿Qué impuestos tenemos en España? Así que descubrí que hay impuestos directos, impuestos indirectos a nivel estatal, impuestos a nivel autonómico, impuestos a nivel local. Muchos impuestos. Los impuestos directos. La renta, la declaración de la renta, que muchos pensamos que es casi el único impuesto. El impuesto de sociedades, si tienes una empresa. El impuesto de sucesiones, si recibes una herencia. El impuesto de patrimonio, de acuerdo a los bienes que has podido ir acumulando a lo largo de la vida. Esos todos son directos. Es decir, obligados a pagarlos dependiendo de tus ingresos y bienes. Pero hay también impuestos indirectos. Es decir, solo los pagas si haces algún tipo de transacción. El IVA en las compras. Si no compras nada, no pagas IVA. Pero si compras, tienes que pagar IVA. Eso le llama impuesto indirecto. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Todo esto para decir, no sé si compras o si vendes, o en los dos casos, un bien, tienes que realizar este impuesto. La renta de aduanas. Si algo entra del país desde el extranjero y tú lo recibes, tienes que pagar impuestos. Los impuestos especiales. Gasolina para el coche, gasoil para la caldera. Prácticamente la mitad del precio que hay en las estaciones de servicio son impuestos especiales, no lo que cuesta la gasolina. Todo esto solo a nivel estatal. Luego llegan los impuestos a nivel autonómico, que ya, la verdad, no tenía ganas de seguir mirando impuestos. Y luego llegan los impuestos a nivel local, que al menos si tienes alguna propiedad, sabes que tienes que pagar el IBI o la antigua contribución. Así que uno hace cálculos y dice, madre mía, ¿cuántos impuestos pagamos? Pagamos muchos impuestos. Y busqué otro dato. ¿Cuál es la presión fiscal en España? Es decir, la proporción entre lo que generas y lo que pagas. ¿Sabéis cuál es la presión fiscal en España de media? 34%. Y es baja en comparación con los países europeos. 1 de cada 3 euros que generas con tu trabajo, o tu patrimonio, o tus negocios, van para impuestos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los impuestos? Hemos de dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y pagando impuestos estaremos obedeciendo a Dios, honrándole y dando gloria a su nombre. Así que pensemos así, hermanos, la próxima vez que nos toque pagar impuestos, que es prácticamente cada día cuando haces una compra, estemos gozosos de pagarlo, no porque nos guste pagar impuestos, que a nadie le gusta, sino porque estamos obedeciendo a Dios. Y hagámoslo de corazón, no por una obligación. Hagámoslo de corazón,
obedeciendo a Dios y buscando darle gloria a Él. Vamos a orar juntos. Señor, es increíble cómo tu palabra trata incluso el tema de los impuestos tan claramente. Y cómo tú eres claro al respecto. Señor, contigo no hay dudas. Puede haber dudas en nuestra mente o dudas en los debates en la sociedad. Pero Señor, tú respondiendo a estas personas dejaste claro el principio de que hemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Señor, ayúdanos en primer lugar a darte a ti lo que es tuyo, a darte la honra que tú mereces, la gloria que tú mereces, la gratitud que tú mereces, Señor, la alabanza que tú mereces, y lo hagamos desde un corazón agradecido porque somos tus hijos, Señor. Y que según te damos a ti lo que tú mereces, entendamos que hemos de obedecerte también en este área. Señor, hemos de dar al gobierno lo que ellos han establecido como impuestos, porque tú les has puesto, tú les has instituido y es tu autoridad y nos sometemos a ti. Señor, que como iglesia y como hijos tuyos podamos ser un ejemplo y no porque somos mejores que los demás, sino porque queremos agradarte a ti, Señor. Esto sea un testimonio que trae gloria a tu nombre. Gracias por enseñarnos, Señor. Perdónanos en alguna ocasión que no hayamos pagado los impuestos debidamente, sea consciente o inconscientemente, Señor. Da tu convicción y danos realmente el gozo de obedecerte a ti, para tu. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.